un programa especial. ¡Papá! Hay algunas personas que hoy día no nos están acompañando, que están de viaje, que tienen algunos inconvenientes, también otras. Pero tenemos un equipo espectacular y temas contingentes, interesantes, impactantes para ustedes. Pero vamos a partir con la selección que tenemos hoy día. Periodista Gonzo, así se pone en sus redes sociales. ¿En serio? Piscolero regular, no te puedo y también nerd ataquillado. Le damos un aplauso ¿Nerd gigante ataquillado? al Maestro, ¿por qué no? Alfredo Madrid Alama. Mi programa de la televisión, Durante todo este tiempo. Así se define en Twitter, así se define en Twitter. Mira, perfecto. Bueno, y tenemos otro grande, un crítico connotado de nuestra televisión, diseñador, licenciado en estética. Le damos un fuerte aplauso a Jaime Coloma. ¿Verdad? Qué cosa más bonita. Académico, maestro. Y tenemos un capo, o sea, el capo de los capos. Si hay que hablar de terremotos, de desastres naturales, de ovnis y fantasmas, tenemos al maestro Juan Andrés Salpate. Salpa. Mira qué impresionante. Bienvenido, maestro. Muy bien. Y va a venir alguien más. En unos minutos se acerca alguien a nuestro estudio que también es una experta en estos temas. Y tenemos Muy algo experta. especial que comentar hoy día. Porque hay un caso que se ha desarrollado durante 11 años. Tal cual quería. Estamos hablando del caso Maddie, caso de Madeleine McCann. Hace 11 años, un 3 de mayo de 2017, desapareció de Portugal esta niña, 2007, esta niña llamada Madeleine McCann. Tenía tan solo 3 años y desapareció, y hoy día es un tema contingente porque hay nuevas informaciones, hay nuevas pistas, hay nuevas teorías, maestro. Más de una década ha pasado, querida amiga. A todos ustedes también, muy buenas noches, los que nos Buenas acompañan, noches. los que están en la casa. Y la verdad es que hay más preguntas que respuestas. No solo eso, aunque usted no lo crea, hay nuevas teorías. Y hay quienes dicen que de aquí, desde esta fecha, de este mismo segundo que estamos hablando con usted, a menos de un año, probablemente por fin este caso quede completamente resuelto. Quiero acompañarlos con esta última foto de Madeleine McCann, que es la fotografía más conocida en cuanto a casos de niños extraviados en el mundo entero. Ahí le vamos a pequeñita junto a su parentela cuando estaban vacacionando en Portugal, el último lugar donde se le vio con vida. Mucha atención porque yo les decía que hay nuevas teorías que incluso descartan la posibilidad de secuestro, de actos pedófilos, incluso aquellos que inculpaban a sus propios padres, ambos médicos, que por ahí se hablaba de que se le había pasado la mano con medicamentos para adormecerla. Mira. Y para que ellos junto a su grupo de amigos pudiesen carretear hasta altas horas de la noche sin que su pequeñita se despertase y fuese a molestarlo. Sin embargo, la nueva idea que aparece en este caso, y atención, porque esto fue dicho antes por una chilena, ya le explicaré por qué, sería que la nueva teoría es que Madeleine McCann habría sido atropellada. ¿Cómo? Habría sido meramente un accidente. Atención, señor director, vamos con el titular. Radical vuelco por Madeleine McCann, 2 puntos, dice, revelan la principal, cruda e inédita hasta ahora teoría policial que remece el caso de Maddie, en donde apuntan a que ella fue atropellada por un conductor ebrio y que posteriormente fue enterrada, y de ahí que aún no se encuentra el cadáver de esta pequeñita. Dijimos que iba a ser una noche impactante y así está partiendo esta noche en Así Somos. Tenemos más datos, tenemos más teorías, más información del caso Maddie, pero ahora tenemos una gran invitada en nuestro panel. Le damos un fuerte aplauso a Margarita Rojo. Sí. Hola, gracias. ¿Cómo estamos? Gracias por la Una invitación. especialista, y vamos a analizar en detalle este caso. Y vamos a ir también viendo las pistas, las nuevas informaciones. Salfa, por favor, continúa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se habla sobre esta nueva teoría? Que son las que dos más importantes están versando en el día de hoy. Quedémonos primero con la primera última establecida de que esta pequeña la habrían atropellado. ¿Qué pasó? Recordemos que muy cerca de la habitación donde están en este restaurante de tapas al interior de este hotel en Portugal, están los padres de Madeleine McCann junto a un grupo de amigos, 7 en total, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Cada tanto se iban turnando para revisar que todos estaban con hijos, estuviesen durmiendo, que estuvieran tranquilos. En algún momento Madeleine McCann se habría despertado. Al no ver a sus padres, intenta tratar de memorizar más o menos cuáles son los corredores y pasillos del hotel, y en esta idea de reencontrarse con sus padres, termina saliendo a la calle. Camina un buen tramo y ahí es cuando un conductor ebrio
la habría atropellado y este hombre completamente urgido por entendiendo lo que acaba de suceder y que acaba de atropellar a una pequeña quitándole la vida, la habría tomado, la habría colocado al interior del vehículo, se habría ido lo más lejos posible y la habría enterrado. Esa es la nueva teoría que se baraja respecto a esta pequeña, lo que obviamente, digamos, echa al suelo todas las otras ideas que se han hablado al respecto. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta nueva idea entre las varias que han ido surgiendo a lo más de una década de la desaparición de esta pequeña? Fíjate que esa teoría de que hubiese despertado, porque es esperable que un niño, ¿no es cierto?, se despierte no durmiendo en su cama. No durmiendo en su cama, en un lugar de vacaciones, es súper probable. Pero también había una tesis, no sé si ustedes también la habrán nombrado a lo mejor, de que a lo mejor la niña hubiese consumido algún tipo de somnífero, de algún tipo de droga o algo que le hubiesen dado por sus propios padres. Sus padres eran médicos, claro. Y uno es cardiólogo y la otra es médica general. Entonces había una teoría que hablaba de que quizás, como sus padres iban a ir a un bar, a un restaurante, a compartir con otro grupo de personas, le habrían dado algún somnífero o algo para que los niños estuvieran durmiendo y no se despertaran durante la noche ni salieran del lugar. Exacto. ¿Qué te parece a ti esa teoría? Que fue la primera. Que fue la primera. Fíjate que si pensamos si hubiese sido un accidente, a mí me cobra más peso esa, la verdad es que... La de que los padres le habían dado algo. Porque también la nueva teoría, perdóname, también la nueva teoría, 10 años después, inédita teoría de la policía, cuando el caso estuvo cerrado en algún momento. Es muy rara. Suena muy rara y Muy suena rara. como muy fácil, como una justificación muy simple. Además, Pero tiene un buen punto Lama, Claro. porque fíjate que aquí se han ocupado recursos que van por los 10.000 millones de pesos y cuando ya estaban por cortar este caso, obviamente por petición y por empuje de los padres, vuelvan a inyectarle o algo así como poco más de 100 millones de pesos para reactivar el caso. Entonces es necesario, creo yo, que sigan apareciendo nuevas ideas para que no sigan revolcándose dentro de cosas que nunca lo han llevado a nada, puros callejones sin salida. Claro, pero también no existe... yo no sé si habían cámaras de vigilancia, no sé si existían, o sea, ese tema es sumamente importante. Tienes toda la razón, Margarita. Y fíjate que dentro de eso, a mí me pasa una cosa bien... Yo voy a ser bien lapidario. Yo, de hecho, cuando ocurrió el caso de Madeleine McCann, a mí fíjate que me conmovió harto porque mi hija tenía justamente 3 años, mi hija menor, que ahora tiene 14 para 15, digamos. O sea, estaría como dentro de la edad de ella. Y una de las cosas que pensé, y que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, y yo aquí no quiero juzgar a ningún papá, yo creo que cada uno cría como quiera, pero de verdad sentí muy irresponsable a los padres. Por algo que tú acabas de decir. Primero, que un niño de 3 años tú no lo dejas solo en una pieza, so riesgo de que se despierte angustiado, asustado. Los niños en general, tú eres psicóloga y lo manejas, los niños en general cuando se sienten solos, sobre todo en la infancia muy primaria, despertando en un lugar ajeno, sienten una angustia muy grande, muy grande. Eso por un lado. O sea, ya me parecía irresponsable esto. Darle, más allá de lo que decías tú, Natalie, de algún tipo de medicamento, me parece más brutal aún. Y a mí me pasa otro elemento que es muy complejo, y esto ya es más, y esto de verdad es pura lucubración, pero yo siento que padres con esas características yo los encuentro bien patológicos, por así decirlo. Incluso sospecho, pero ya esto tiene que ver de verdad porque quizás he visto muchos cine o he leído demasiados casos policiales, como de la gente que trata de disculparse buscando investigaciones. Es como cuando hemos tratado a esos gallos que dicen, no, por favor, encuentren el cuerpo, son los asesinos. Exactamente. ¿Me cachai, son Margarita? ellos los que andan buscando, claro. Me pasa una cosita un poquito así con ellos, lo siento muy patológico. Y fíjate que esos papás siempre aparecen. A mí nunca yo he logrado empatizar, no sé si ustedes, pero como que no se logra empatizar con estos padres tampoco. O sea, estos papás son muy fríos. Sí, exactamente. Son muy fríos ellos y en realidad no solo porque ellos son ingleses, ¿no? Sino porque realmente no logran una conexión emocional con la hija y además yo creo, acá fíjate que justamente en las investigaciones policiales, porque ellos aparecen como los padres víctimas, no aparecen como los padres que nosotros podríamos interrogar, investigar, ¿me entiendes? Y es muy rudo seguir ese camino. Claro, exactamente, pero lamentablemente, fíjate, Salva, que es en criminología, o sea, mira, esas personas las más cercanas son muy sospechosas. Sí, claro, pero por lo general. Son sospechosos. Sí, la mayoría de los casos policiales que llevamos, digamos, es más un cercano el que termina siendo el culpable al final de esta película. La verdad, querida Margarita, es que todas las teorías las tenemos para exponer hoy día.
déjame retomar esta nueva que acaba de aparecer, que supuestamente ella, al despertándose en mitad de la noche, asustada probablemente, y tratando de ir al encuentro de sus padres, se pierde, termina saliendo a la calle y es atropellada por un hombre que está en estado de ebriedad y finalmente él la sube al auto y al ver que su cuerpo ya no estaba con vida, decide enterrarla en un lugar de una manera, bueno, tan impresionante, digamos, que como si supiera lo que iba a suceder, que nunca nadie la ha podido encontrar hasta ahora. Hay algo que nos llama la atención. En este programa, generalmente nunca hemos descartado los espacios de características más, ¿cómo decirlo?, parapsicológicas o esotéricas. ¿Qué nos llamó la atención? Que siendo que esta teoría es nueva dentro de las otras 3 o 4 que existen, donde ya vamos a ir a la famosa mujer de púrpura, es que hace varios años ya, una famosa psíquica chilena, conocida como obviamente la psíquica de Chimbarongo, ¿cierto?, que muchas veces ha sido utilizada por fuerzas policiales, es lo que se cuenta ella, lo que más de alguna vez algún general de carabineros que ha estado con nosotros dice, sí, más allá que algunos creen y otros no, la verdad es que a veces han dado buenos antecedentes, sobre todo lo que tiene que ver con encontrar personas perdidas. Isabel Cristina Ávila, la famosa psíquica de Chimbarongo, dijo en su momento, haciéndole llegar los antecedentes que voy a relatar a continuación, todo esto a la policía en Portugal, aunque obviamente este caso jamás ha sido tratado con algún típico de persona que al parecer podría demostrar tener facultades extraordinarias. ¿Qué es lo que dice ella? Según la psíquica de Chimbarongo, que utiliza principalmente la metodología de leer el puro, que es una de las tantas mancias conocidas. Según ella, Madeleine no fue asesinada. Tampoco fue secuestrada, sino que fue víctima de un accidente. Asegura, lo leo literalmente de su informe que ella escribió, que Maddie se hizo la dormida luego que sus padres la dejan. Finalmente, cuando ella decide ir a caminar, pero en realidad cuando ella decide terminar con esta broma y ir a encuentro de sus padres, es donde ella sale finalmente del hotel, trata de seguir donde hay como un canal de agua, así como sigue ese caminito, que está algo que está al lado de la vereda. Y ahí es cuando ella dice, no dice que la atropellaron, ni mucho menos, sufre un accidente en donde no había una intención previa y donde no tienen que ver. Esto lo dijo el año 2008 y, como te decía, le entregó este informe a la policía, tanto Scotland Yard como a la policía de Portugal, pero obviamente no la tomaron en cuenta. Sin embargo, ahora que surge esta teoría, se parece bastante a lo que esta mujer dijo. Y en ese sentido, Juan Andrés, la teoría actual, la teoría del accidente de este atropello, claro. Ahora, ojo, es el último, no es que el último borra los demás. No, se van sumando. Sobreponiendo. Pero creo que entender un poco esta teoría. ¿En qué se sostiene? ¿Desde dónde se construye esta idea? Porque lo que decía Alfredo es cierto. O sea, ¿por qué nace esta teoría después de 10 años? Fíjate, perdón, te sumo un detalle. Alguna vez revisamos acá algunas imágenes de cámaras de seguridad que están en los pasillos de lo que decía Margarita, me llama la atención. Que además que eran cámaras que estaban solamente algunos extractos, no estaban el timeline completo, y se veía cuando querían culpar a una persona que había estado deambulando fuera de la habitación y mostraban esa imagen. Pero si no, también habría una imagen de la niña saliendo de la habitación y perdiéndose dentro de un hotel, tratando de buscar a sus padres. Entonces, sin ese tipo de pruebas que parecieran que son, no sé si destruidas o omitidas en este caso, podríamos tener una idea mucho más clara si esta nueva teoría tiene asidero o no. Y además que si hubiese sido un accidente, también tendríamos que pensar que habrían encontrado el cuerpo de la niña. ¿Por qué no está el cuerpo de la niña? Sí. ¿Dónde está? Claro, esa es la parte más extraña, porque también se ha mencionado que hubo hallazgos de sangre en la habitación y también en un auto. Eso también es cierto. Claro, pero esos hallazgos de sangre en un momento fueron muy importantes y también en algún momento se juzgó como sospechosos incluso a los padres. Sí, claro. Llegaron a ese punto. Pero luego no llegan a nada, eso es solamente no llegaron a nada, exactamente. Pero ¿qué te parece a ti, Lama, esta nueva teoría de que existiría un atropello? Que finalmente la niña salió de este resort, de este espacio, este edificio, donde estaba con sus hermanos, cruzó la calle y existe un accidente que además es predecido por la psíquica de Chimbarongo. Para contestarle a Jaime, pasarte la palabra, estos antecedentes son nuevos y tienen que ver parte de una serie de pesquisas que han arrojado una teoría como tremendamente sustentable del atropello, pero no han querido decir cuáles son los puntos que los llevan a concluir que esto es una posibilidad contundente. O sea, tendrían que haber posiblemente testigos para que tenga asidero esta nueva teoría. Yo voy a insistir en lo que dije anteriormente. Me parece que es súper confuso, en un caso que lleva más de 10 años abierto, minutos también cerrados, decir, ahora hay una nueva teoría, y van una sobre otra y finalmente yo, como opinión pública, siento que nos termina confundiendo a todos y nos hace pensar en que, a mí en lo personal, las cosas más
terroríficas y terribles que puede terminar este Bueno, caso. es lo que Más se allá parece al caso. de la Es lo que me pasa a mí. Sí, Aunque digamos estamos hablando de personas de diferentes edades y diferentes circunstancias, como el caso de Fernanda, que aparece una cosa después de otra y investigan, y uno pareciera así como, ay, si encuentran al taxista estamos, y después no pasa nada. Claro. Oye, fueron a picar la casa, obviamente, del pololo. No, ahí tampoco. Entonces, ¿por qué van? No sé, es una cosa como que realmente nos faltan demasiadas piezas del puzzle, Sí. y son investigaciones que, digamos, la carpeta de investigativa debe tener una cantidad de probabilidades 11 de las años, cuales nosotros obviamente. raspamos apenas la punta de este iceberg. ¿Qué pasó esa noche del año 2007? Están los papás, ¿cierto?, de Madeleine McCann, ella 3 años y tiene sus otros 2 gemelos, ambos de 2 añitos. Están con un grupo de amigos, 7 en total, en donde cada uno va con sus hijos también, ¿cierto? Son todos parejas con hijos, ¿ok? Entonces, dentro del restaurante, del hotel, perdón, hay un restaurante de tapas. De hecho, incluso le llama las tapas de los 7, le llaman como el grupo donde todos estaban reunidos. Y ojo, no eran del todo irresponsables, no eran tan relajados así como, ya, dejemos a los niños durmiendo y nosotros nos vamos a brindar por la vida. Ellos establecieron, porque esto pasa en una hora, desde que dejan a los hijos en su casa, van al restaurante, se sientan, comienzan a pedir y empieza un sondeo de turnos donde un papá iba a ver la pieza de todos, regresa y decía, los niños están bien. Pasa otro ratito, ya, me toca ir a ver y se estaban viendo. Todo esto pasa en una hora, de las 10 de la noche hasta las 11 de la noche, las 23 horas. ¿Cuál es el problema? Que te lo voy a contar punto por punto, pero una de las personas revisó la pieza donde están los hijos de los McCann, pero no se cercioró si estaba Madeleine o no. Lo dio por descontado. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Te cuento. Esa noche en el hotel, punto por punto, el matrimonio se encontró en una cena junto a sus 7 amigos. Todos tenían hijos, por lo cual se organizaban por turnos para revisar los cuartos para ver que todos los niños estuviesen durmiendo. Tenían las llaves de todas las habitaciones. A las 21:05, Gary McCann, el padre de los niños, hace el primer turno y ve que están todos perfectamente dormidos, no notan nada fuera de lo común. Siguen otras 2 revisiones. ¿Te das cuenta? Podemos decir que van más o menos cada 10 o 15 minutos. No hay nada que reportar, está todo perfecto. A las 22 horas, Kate McCann, la mamá de Maddie, ¿cierto?, vuelve a vigilar a los niños y se da cuenta que ella ya no está. Y la ventana de la habitación está abierta. Y aquí es cuando una de las amigas que había ido antes que la madre dice, yo me metí a la pieza de tus hijos, vi a los 2 gemelos, vi la pieza al fondo, no vi ruidos, no escuché nada, supuse que estaba durmiendo, pero no la vi. Y no saben si es que en ese trayecto es donde finalmente ocurrió. Tenemos precisamente el testimonio de aquel momento. So at 10 o'clock, I got up to do the next check. I'd finished eating them, so I headed back to the apartment, the usual route. And I just stopped and listened in the living area for a bit, and it was all quiet. But it just caught my eye that the children's door was quite far open. And at that point, I thought it must have been when Matt checked and he's left it open. And as I was just drawing it over, it was like it had been caught by a draft and it just kind of slammed shut. And it was only at that point, really, that as I opened it a bit, I kind of looked into the room. And I guess I was looking at Madeleine's bed and I couldn't make her out. And then I realised actually she's not in that bed. And I thought, oh, I wonder if she's woken up, gone through to our bed. She wasn't in our bed. And that was the first time where I guess, a panic kicked in. And it was literally at that point, the curtains that were closed, just kind of whoosh. And then I could see that the window had been pushed right over and the shutters were up. So, sorry. So I kind of knew straight away then that Madeleine had been taken. Una entrevista muy fuerte, muchas emociones demostraba ella en la imagen. Invitamos a todo el público que se está integrando. Estamos analizando el caso Maddie porque hay datos contingentes, nuevas teorías, nuevas pistas. Y quería preguntarte, Margarita, tú que eres psicóloga forense, ¿cómo puedes, qué ves en esa imagen, qué ves en esa entrevista, en esas palabras? Mira, cuando se ve a la madre, está relatando esta situación donde ella, bueno, hay
finalmente ella no encuentra a su hija, ¿no? Fíjate que veo que ella se emociona al final de la historia, pero a mí no me queda claro como psicóloga forense si se está ella recordando, porque me parece muy racional. En una memoria emotiva. Claro, no me parece que como que si fuera correspondiente esa emotividad al hecho que está relatando, o realmente ella lo pone como para contextualizar lo que está diciendo. No, a mí no me parece ella tan auténtica, te lo tengo que decir. Mira. No me parece tan auténtica. ¿Podría ser, perdón, de que el paso de los años haya que ella ha construido una cantidad de corazas tal de que lo que estamos viendo, porque igual se ve una mujer demacrada, de que en realidad lo que ellos solamente es colocar sistemas de fortalezas para no seguir rompiéndose una y otra vez cada vez que le preguntan? ¿Podría ser eso también? Y además, claro, además que está desgastada. Está desgastada porque además hay que demostrar, o sea, hay que clarificar para ella qué es lo que ocurrió con su hija. Y además hay un... Perdona, no, dale, Alfredo. A nadie le llamó la atención una cosa que dijo. Ella dice, reviso la habitación y se me cierra la puerta fuerte por el viento. Y después voy y cuando abro las cortinas me doy cuenta de estar la ventana abierta. Perdóname, con un solo mirar, si te empuja el viento, la cortina tiene que estar flameando en la habitación. Dice que la cortina flamea un poquito. Dice. A mí me quedó claro como que parecía dice que la cortina flamea. Uy, está abierto, no sé. A mí perdóname, si tú entras en una habitación como que le faltan detalles en su relato. tú entras en una habitación, abrís la puerta, vaya, tiró la cortina flameante, Ahora, no la vayas, cuando estáis cerrando la puerta. ¿Sabéis qué? Igual hay una cosa que me llama la atención. Ahora, claro, puta, somos todos generales después de las batallas, Claro, pero igual a mí me llama la atención. A ver, yo estando en mi casa, en una comida con mis hijos chicos, yo los iba a ver y yo me cercioraba de que estaban en la cama. O sea, yo no de verdad no entraba así como... Maestro, y con los primeros hijos uno hasta le pone la oreja así en la nariz. O sea, Y no es broma. Yo hacía cosas tan psicópatas como pescar a la guagua y ponerme la capa para sentirlo. Sí, o sea, claro. de verdad, uno está muy aprensivo. A mí me pasa una cuestión bien fuerte, fíjate, Margarita, a raíz de lo que dices tú, porque a mí, a diferencia tuya, yo le creo su quebrada final. Pero también pienso el nivel de culpa que ella debe sentir, sea culpable o no. O sea, tú te das cuenta que ella a ver, que a ella y a su marido, en definitiva, se le pierde el hijo, la hija, de responsable finalmente. Sola, sí, a ver, ya está. porque la dejan sola. En un lugar que era su casa. Más allá de cualquier cosa, esa es la realidad. Se le arruinó la vida. O sea, Claro, es fue una como- decisión, o sea, más allá de la responsabilidad, por haber ido a ese restaurante y compartir con sus amigos, se le arruinó la vida. A menos que, y ahí es bien brutal lo que debe decir también, yo te lo juro con Margarita, a menos que la teoría inicial sea la verdadera también. Y entonces ahí hay una culpa, o otro tipo de culpa, que es, cresta, le dimos remedios, le dimos algo para que durmiera y se nos pasó la mano, no controlamos. Claro. Hay cosas que efectivamente uno no sabe de los niños, tenía un soplo, no sé, estoy especulando. Asegura que fue secuestrada al final. No, ella lo dice tajantemente. la secuestraron. Me di cuenta que la habían secuestrado. Exacto. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jaime. De hecho, hoy día en una conversación muy mamona que tuve con mi madre, le dije, mamá, ¿y tú me hubieses dejado sola a los 3 años por ir a comer a un restaurante? Lo hice, te digo. Claro, lo hice muchas veces, ¿no? Mi mamá me dijo, no, jamás. O sea, yo soy súper aprensiva. Pero también pongamos en el contexto de que eran lugares que eran muy cercanos. O sea, donde fueron a comer había poca distancia, entonces se habían turnado entre los amigos para ir a cuidar, pero obviamente también yo le dije, tú me hubieses dejado a los 3 años sola por ir a comer, a tomarte un vino con unos amigos. También uno dice, bueno, esa mujer sin duda debe sentir mucha culpa, más allá de cómo haya sido la historia. Es que yo creo que Era la mayor, entiendo, los otros son más pequeños. Sí. Fíjate que no se explica mucho porque tampoco es consistente la preocupación que tienen después de los hechos. O sea, porque si hubiese sido padres tan preocupados por sus hijos como lo demuestran, porque hasta el día de hoy quieren establecer qué es lo que ocurrió con esa niña, no es consistente con haber dejado a una niñita de 3 años, que era la mayor, y con otros niños pequeños. Guaguitas. Guaguitas, entonces... Ahí tiene un buen punto, porque si bien a quien fue la víctima es la hija mayor, ya hay otros 2 gemelos de 2 años cada uno. O sea, en realidad, fíjate, tú tienes razón. Estamos tratando de rizar el rizo, como se decía, pero no corresponde. Era muy pequeño para dejarlo solo. Exactamente. Es que eso voy, Claro, es muy raro. Priorizaron, digamos, el carrete con los amigos y por muchas precauciones que ellos pensaron que estaban tomando, no fueron claramente aquí el Pero resultado, sabes tú la que- justicia necesaria. Pero ellos eran bien a la segura, o sea, no es que tampoco se iban a ir de carrete y de copas toda la noche, sino que iban a salir un momento. Claro. Pero yo tengo la impresión
que ellos, fíjate que se tienen que haber asegurado de que los niños iban a estar durmiendo. Y ahí es donde la teoría... Y ahí es donde cobra más peso lo que tú planteas, sí, Margarita, ¿Ok? ¿cierto? Esa es la primera teoría, la nueva, ¿cierto? El del atropello. Hemos mencionado ya también donde los padres se les consignaba como los verdaderos culpables, siendo médicos, teniendo acceso a medicamentos y que ellos sabrían cuál dosis entregarle a una pequeña. Parece que fue la primera vez que lo hacían y se les pasó la mano claramente. Ok, vamos a otra, que esta es tan fuerte, quizás más que la primera. Más todavía, Salsa. Más todavía, querida Ana, porque esta es la famosa hipótesis de la mujer de púrpura. Se habla, con testigos a cargo, de que afuera del hotel se vio una mujer llamada Púrpura por el enfundado vestido que la cubría y que luego fue consignada como una persona que ya estaba siendo investigada por la policía, sobre todo por los casos de encubrimiento de su marido, que era un conocido pedófilo, y que estaban trabajando, y que luego salieron huyendo del país, en este restaurante de tapas donde estaba la familia. Y que por lo tanto tenían claro quiénes estaban durmiendo en la habitación, qué hijos tenían y cuál sería de su específico interés. Tenemos titulado, señor director, dice Ahí así. tenemos las... La mujer de púrpura y el peligroso pedófilo, la extraña pareja que estaría detrás de la desaparición de Maddie McCann. Es por eso que esta teoría reciente también tiene a la policía británica en Bulgaria buscando el paradero de esta mujer que habría estado, según testigos, esta noche afuera del hotel, como que terminaron el turno en el restaurante y se quedaron afuera tratando de entrar por una de las puertas aledañas. Se ve a la mujer que se dice, o ella está cuidando la puerta mientras el marido está adentro, si es que aceptamos esta idea, o ella estaba incluso cometiendo el secuestro para su marido, que está en otro lugar, por ejemplo, dentro de un auto. Eso suena peor. Eso, mira, cualquiera de las dos es tremendamente peor. Ojo, debo citar un testigo en este momento, él es del caso McCann, Jamie Murat, que incluso en su momento también fue apuntado con el dedo como un posible culpable. Él dice, ojo, estudien mejor a la mujer de púrpura, que yo vi ahí. Dice lo siguiente, un testigo de esta mujer tratando de entrar al hotel. Mira. Vi a la mujer parada en la esquina, llamó mi atención porque ella estaba vestida toda de púrpura, de ahí que le llaman así. Me pareció extraño, me pareció raro, particularmente para una mujer estar parada sola en la calle de nuestro resort, solo mirando el edificio. Quien habla es quien fue el primer sospechoso oficial de este caso y que finalmente salió libre de todo tipo de culpa. ¿Qué es lo que habla él? Una mujer vestida de púrpura tratando de entrar a la fuerza por una puerta para ingresar al hotel, y después tenemos el dato, si estamos hablando de la misma mujer, que junto a su marido estaban trabajando en este restaurante de tapas dentro del hotel. Tantas coincidencias que... Mucho. Claro, o sea, el Esto tiene hallazgo, fuerte. claro, el hallazgo de la sangre, la ventana abierta. Dicen que también ella tendría un peluche que estaba en una repisa, que ella no daba con la altura para poder dejar ese peluche en la repisa. Hay tantos datos, ahora la mujer de púrpura, tantas teorías y datos que se manejan. Y sigue desaparecida Maddie. El caso Maddie no se resuelve. De hecho, esta mujer tiene nombre, porque lograron con cámaras, y aquí es la pregunta del millón, porque entonces hay cámaras. Entonces, no podemos decir que hay una niñita que salió sola y que la hayan atropellado, sin embargo, antecedentes que son de reserva, ellos apuntan de que eso podría ser una de las teorías más plausibles. Estamos en la segunda o en la tercera. Esta mujer está consignada como Laura Todorov, mujer de 58 años que actualmente estaría viviendo en Bulgaria. El 3 de mayo del 2007, ella y su esposo, Stefan Todorov, reconocido pedófilo con antecedentes, decidieron cambiarse de residencia, se van a vivir a Portugal y encuentran trabajo precisamente en el restaurante de este hotel. Ay, uno dice, ¿por qué está Termina suelto? su turno. ¿Y a qué hora terminan Claro. el turno? A las 8. ¿A qué hora llegan ellos? A las 9. Y ellos ya, por los días que ya llevaba la pareja junto a su grupo de amigos, ya vieron, supongamos que esta es la teoría real, ya vieron a la niñita, ya saben que no son los papás, Ya y de nos repente vieron. ellos mientras están sirviendo la comida dicen, mira, están todos los adultos acá y los niños están solo en la pieza. Y ellos saben, entonces pueden averiguar cuál es la habitación de los McCann,
Y entonces, si juntamos esta imagen con una mujer que ya se sale del turno, ya no está trabajando en el restaurante y que está afuera esperando quizás al hombre que está dentro, o ella tratando de entrar para sacar a la pequeña porque su marido está en otra parte, para entregárselo, porque ella, ojo, ella no se sabe, digamos, si comete actos pedófilos, pero sí fue acusada de ser una colaboracionista, de ser una cómplice, proveedora, donde digamos. ella no le importaba que su marido tuviera estas depravaciones. Entonces, de alguna manera, colaboraba con él Terrible. en estas andanzas. Qué terrible. Entonces, es terrible. Uno dice, O sea, es tan ¿cómo es posible que y te es tan suelta? perversa como él. O sea, es Claro. súper importante Sí, claro. explicar eso. O sea, aun cuando a lo mejor ella no tenga el acto sexual de agredir a un niño, el solo hecho de estar siendo cómplice y además Claro. proveer en el supuesto caso de víctimas De a menores. ese sujeto, obviamente No, que hay no era una sospechoso de perversión. una mujer, quizás. Claro, hay un, pero es una perversa igual que él. De todas maneras, Y- capaz que ella, digamos, tiene un goce particular al saber de lo que su marido hace. Exactamente. Hay un goce. Perdón por la ignorancia respecto a los abusadores, pero ¿el abusador no busca cometer el abuso solamente o también busca el abuso y pues, cometer secuestro? Porque si entra a la habitación, podría haber solamente horriblemente abusado a esta niña, pero otra cosa es que la Es que secuestra también. ¿sabéis lo que pasa? O también a lo mejor yo entiendo, y trata aquí de niños, no sé. que eso te iba a decir, yo quizá aquí Margarita puede ayudarnos un poquito más, pero yo entiendo que, a ver, yo creo que el abusador, más allá yo creo que primero que uno tiene que estructurar la idea de que hay distintos tipos de abusadores. Lamentablemente en nuestro país hemos tenido casos muy bullados, digamos, donde tú te das cuenta que hay abusadores que seducen, que establecen una dinámica de poder, Exacto. que no es que violen. Después está el violador. Y obviamente dentro de eso está el secuestrador también. Y además lo que dice Margarita no es menor. En este caso habría un cómplice tan perverso como el abusador que perpetra y tiene un cierto placer probablemente en proveer de la víctima. O sea, y hay algo que además... información privilegiada de cómo son la estructura del hotel. Y además hay algo que yo entiendo que a uno le cueste mucho entenderlo porque de verdad es muy brutal. Sí. Tratar de entender a un pedófilo, digamos. O sea, de verdad, yo creo que es algo que a uno no le cabe en la cabeza. Sí, aparte que un ejercicio gratis hacerlo, porque uno tremendo, se te quedan imágenes adentro que tremendo. uno no quiere tener. Pero dentro de eso, cuando uno se lee o se da cuenta que en realidad, lamentablemente, esta horrorosa parafilia, esta perversión tremenda, existe. Y existe la trata de blancas. Y justamente la trata de blancas se establece la idea de secuestrar niños. Sí, Margarita, O con sea, respecto a lo que decía Lama, claro. hay distintos tipos, buscan el secuestro. Mira, lo que pasa es que en el caso de que se tratase de un pedófilo, pero además tú lo estableciste, él es un pederasta. Sí, Claro. Ya, absolutamente. es un pederasta, entonces, por lo tanto, mira, en general los pederastas, los pedófilos, porque llevan a la acción la Exactamente. fantasía y la orientación sexual hacia los niños. Y por lo tanto, si tiene una pareja, esa pareja lo más probable es que no tenga mucha actividad sexual con ella porque están orientados hacia los niños. Claro. Ahora, la característica del pedófilo, del pederasta, es que es un predador sexual y por lo tanto, como tiene fuertes características de psicópata, por ejemplo, es frío, cosifica, falta de empatía, o sea, Exacto. ¿qué Se más siente superior falta? con respecto a los actos de los demás. Exactamente, entonces fíjate que eso hace ser que pudieran algunos pederastas secuestrar niños y mantenerlos cautivos durante mucho tiempo. De hecho, inclusive se hizo una película, lamentablemente, de un niño secuestrado que tenía 4 años en un mall y el sujeto le teñía el pelo para que no lo detectaran y los mantenía hasta cuando ya no les sirven, porque fíjate que el pedófilo, el pederasta, es un psicópata de tomo y lomo. ¿Por qué? Porque utiliza al niño hasta cuando les sirve. Y eso es una mentira porque ellos dicen que son boy lover, hay una serie Sí, de ahí utilizaciones. es horroroso. Eso Sí, es lo una justifican de una falacia, manera es una muy falacia brutal. horrible. Entonces sí existe la posibilidad de que secuestren a ese niño o en este caso a esa niña y la mantengan cautiva hasta que les sea útil. ¿Qué significa útil? ¿Que pierden el interés por ella porque creció? Es decir, tenemos la pedofilia, hay hebefilia, es decir, hasta los 10, 12 años, cuando les gustan menores de esa edad, porque después empiezan a gustarle niños, 14, 15, 17 años, ¿me entiendes? Entonces va a depender de la desviación sexual que tengan y la fijación que tengan. Y por lo tanto, cuando ya dejan de ser niños, porque además había un Sakarat
en una Claro, entrevista. absolutamente. Él decía que le gustaban los niños menores de 10, 11 años. ¿Por qué? Porque él no podía diferenciar si eran niñas o niños. Qué terrible. Oh, wow. Margarita, te puedo hacer una pregunta que también es muy importante para este caso. fuerte. Cuesta mucho analizar todo esto, pero te quería preguntar con respecto a lo que me contaba Salfa. Hablabas un poquito, Salfa, con respecto a este pederasta que tenía antecedentes. Exacto. He escuchado en algunas oportunidades que estos pederastas nunca se sanan. Nunca. ¿Es así? ¿Y por qué hay un pederasta caminando por el mundo y por distintos lugares, distintos países? ¿Por qué razón nuestros niños siguen corriendo riesgo? ¿Por qué no hay un tipo distinto de organización? Porque si no se sanan nunca, como hemos escuchado muchas veces, o sea, tendría que existir un trato diferente para no arriesgar a nuestros niños, que es lo más importante. Mira, fíjate que hay una cosa importante. Cuando son pedófilos, algunos países como Inglaterra, algunos estados en Estados Unidos los tienen sitiados, o sea, porque el locus de control no puede ser interno porque ellos no lo tienen, por lo tanto es externo. Y fíjate que además, si ellos son pedófilos, pederastas reconocidos, hay órdenes en la Interpol. Y de hecho nosotros acá en Chile, en la PDI, cuando llega una persona que tiene está de alguna manera tipificado su delito porque es un pedófilo, un pederasta, llega la alarma de la Interpol. Ya, Ahora hay un tema preocupante, yo no sé si ustedes saben, pero lamentablemente en algunos países como en Francia se llegó, y esto es actual, se llegó a pensar en no poner límite de edad en cuanto a las relaciones sexuales con niños. Sí, efectivamente. fue bastante loco. Ahí están los Eso, boy lovers, lo que tú mencionabas hace un rato. Lo que pasa es que ahí nosotros tendríamos que hacer un seguimiento de por qué ocurre este tema, por qué ocurre, de dónde viene. Yo creo que es un tema interesante abordar, pero fíjate que los pedófilos, los pederastas tienen organización, hay un grupo en América entera, en América, que se llama NAMBLA, que es una asociación americana de amor hombre-niño, ¿ya? Y eso es una falacia porque ellos siempre dicen que eso es una distorsión cognitiva. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una relación de doble vínculo donde al otro lo destruye, o sea, les hacen creer lo que tú decías, hay una seducción, o sea, porque no es una relación violenta, o sea, el sujeto adulto es una relación asimétrica, hace pensar al niño que lo quiere, que le da cosas, pero lo cuida, una dominación. pero es una dominación porque por el otro lado lo va a derruir, es una relación cáustica. Absolutamente. Paulatinamente lo va destruyendo y destruyendo. Exactamente. Entonces, fíjate que cuando esto a nivel cultural se empieza a poner como que si esto fuera, la pedofilia jamás ha sido una opción sexual. No. Ojo con eso. Es una relación asimétrica de abuso de poder. Y ese sujeto sí tiene que tener alarma de la Interpol. O sea, esa hipótesis a mí me alegro parece... que lo hayas dejado completamente claro, Margarita. Mucha atención porque Jenny Murat, el hombre que vio a la mujer de púrpura, también agrega otro antecedente. Acuérdense que este fue el primer sospechoso y él dice, ojo, quiero servir de testigo con respecto a esta mujer que más encima después terminan descubriendo que trabajaba en el restaurante donde almorzó la familia junto a sus amigos y que finalmente su marido era un connotado pedófilo. Dice y agrega los siguientes antecedentes este hombre. La mañana siguiente escuchamos que una pequeña niña se había perdido y luego le dije a la policía acerca de esta mujer que había visto afuera. No la reconocí y no tenía una pista de quién podía ser, pero parecía un poco sospechosa. Gracias a las cámaras lograron, insisto, identificarla. Laura Todorov, de 58 años, que curiosamente, como todas las personas que trabajaron en el hotel la interrogaron, al otro día, teniendo pega estable, ellos agarran sus maletas a los 5 días y se van rumbo a Bulgaria. Derechamente lo que hicieron fue arrancar. Atención, porque también en el aeropuerto de Bulgaria, en Varna, se vio a una mujer de similar característica, donde claramente iba con una niña que nunca pudo ser justificada como su hija y que podría ser esto lo más increíble. Ahora, ojo, hay más teorías. Hay algunas dicen que nunca salió de Portugal y de que está enterrada ahí. Y hay otra que fue llevada, secuestrada por un grupo de trata de blancas, de niñas, y que fue llevado a un campamento en Estados Unidos y que ella, de alguna manera pidiendo auxilio, escribió su nombre
en un árbol. Talló su nombre en un árbol. Lo estamos viendo de un campamento que fue desmantelado, en donde todo parece indicar que tenían niños secuestrados en un tráfico de pequeños cuyo destino es por lo menos insospechado. Todos estos detalles tenemos para la vuelta de esta breve pausa comercial. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con todas estas teorías. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta en Así Somos con el caso Maddie. Hace 11 años, el 3 de mayo de 2017, se perdió Madeleine McCann. Y hoy día hay nuevos antecedentes, hay nuevos datos, hay nuevas teorías y tú, querido Salfa, nos vas a presentar otra teoría más con respecto a la desaparición de esta niña. Hoy día más que nunca tenemos un panel de lujo para analizar un caso que cada cierto tiempo volvemos a tocarlo. Y hoy es el caso precisamente porque han aparecido nuevas hipótesis. El caso del atropello, que incluso nosotros lo vinculamos con que antes la psíquica de Chimbarongo ya había hecho un anuncio muy particular de eso mismo. También hablábamos respecto a las primeras teorías que apuntaban a los padres que al ingresar algún tipo de somnífero en la pequeña, siendo ellos médicos y al no haber calculado las dosis correspondientes, habrían terminado asesinando a su propia hija. Y está el de la mujer de púrpura, que finalmente trabajando en el restaurante del mismo hotel y que era casada con un hombre que se le buscaba precisamente por actos pedófilos, finalmente este hombre termina muriendo y ella estaría refugiada en algún lugar de Bulgaria y todavía no se dan completamente con el paradero de ella. Hay otra teoría, y esto lo entrega, ya te voy a decir quién, donde se habla que es imposible, dicen, que hayan podido cruzar cualquier tipo de frontera de Portugal a otro lugar con una niña cuya identificación no se puede demostrar. ¿Qué dice eso? Que Madeleine aún se encuentra viva o muerta, pero cree más viva que otra cosa, aún en Portugal. Atención con este titular. Otra teoría respecto al paradero de esta pequeñita desaparecida hace 11 años. Maddie está viva en Portugal. ¿Qué opina el hombre que más investigó la desaparición de Madeleine McCann? ¿Quién es él? David Edgar, un ex miembro de la policía del Reino Unido que nunca se ha despegado respecto a todos los antecedentes que han llevado a ya más de, como decía, 10 años de la persecución de los posibles malhechores que le hicieron algo, o finalmente, como algunos dicen, que fue todo esto un mero accidente. ¿Qué es lo que dice este hombre? Para que comencemos a conversar respecto a la posibilidad de esta teoría, donde él entrega una cantidad de detalles que yo no sé de dónde los saca, pero él afirma: Madeleine está viva, dice, y debe estar encerrada bajo tierra, y ella no sabe a esta altura ni cómo se llama, ni quién, ni qué está haciendo ahí, ni qué es lo que está pasando en el mundo exterior, porque nunca más vio la luz del sol. Comentario de este investigador que estuvo del día 1 en este caso, afirma lo siguiente: hay personas ahí, o por ahí habría que poner, que saben qué ocurrió. La mayor esperanza para un avance significativo, incluso después de todo este tiempo, 11 años ya, será si la conciencia de alguien se conmueve. Y continúa: puede ser, dice él, David Edgar, ex policía a cargo del caso, que la persona o las personas responsables del secuestro de Madeleine se esté muriendo y haga una confesión en el lecho de muerte, o que alguien cercano a esa persona se presente después que haya fallecido. Insiste que es imposible, hasta su conocimiento, que hayan podido nadie cruzar la frontera con una niña cuya identificación o paternidad no puede ser demostrada. Incluso dice, ella estaría escondida por sus captores bajo tierra y sin tener idea, Madeleine McCann, de que todo el mundo la está buscando. Hay un caso que es icónico, que tenían a los niños en un subterráneo. Exacto, de que tenían una construcción incluso con personas que arrendaban piezas. El monstruo de Ámsterdam. Exacto, y donde tenía, o sea, fue papá de una de las hijas, nieto, o sea, perdón, abuelo de uno de los hijos que... Pero se sigue sosteniendo, en ese aspecto, se sigue sosteniendo la idea de la de una dinámica de pedófilo, de un secuestro que tiene un rasgo evidentemente muy perverso que va más allá de cualquier otra cosa. Sexual. Exactamente. O sea, sigue estableciéndose aparentemente esa idea. Y parece ser que efectivamente el modus operandi de algunos perversos, psicópatas en esta línea, funciona así un poco lo que decía Margarita hace un rato, o sea, efectivamente secuestrar y utilizar a esta víctima hasta que no le interesa. Me acordé de la película Río Místico, gran película de Clint Eastwood, por lo demás, donde justamente parte la película a partir de un secuestro de un niño que dos perversos lo tienen encerrado hasta que él logra escapar, digamos, y bueno, se desarrolla ahí. Que da cuenta de que lamentablemente como modus operandi un cierto tipo de
psicópata, efectivamente sería este. O sea, a mí me parece, no me parece tan tirado las mechas. Ahora, yo confieso, me sigue sonando más creíble la teoría que marcamos al principio. Estos padres que en un acto de irresponsabilidad, producto de tratar de no sé, de pasarlo bien, se les pasó la mano una dosis. De hecho, a propósito, perdón, el tiro de la mano. Esta idea que uno ve en las películas, tú que eres psicóloga forense, de que dicen que al final de todas las teorías que uno puede decir, generalmente la más sencilla y la más directa es la que suele ser. O sea, la más fácil, como que nunca hay que darle tantas vueltas, sino que como la primera que surge es como la que te nace más o menos. El mayordomo. Más o menos, esa es la que suele ser. El mayordomo debe ser. El mayordomo, Están claro. así en la práctica, estadísticamente hablando nomás. Bueno, yo creo que en este tipo de casos, porque siempre es importante decírselo a las personas, porque en este tipo de casos las líneas investigativas siguen tantas hipótesis o tantos elementos que se suman. Precisamente las personas tienen que entender que es porque las personas que están involucradas están entregando información falsa, están desviando la investigación, no están entregando la información o quieren que las policías piensen otras cosas. Claro. ¿Me entiendes? Qué buen Entonces, punto ese, en que este tema, tipo de casos, siempre cuando ocurre esto, no se resuelven porque los involucrados están presentes ahí. Destruyen las pruebas. Claro. En muchos casos destruyen las pruebas. Las la información. destruyen, las desvían, ¿me entiendes? Entonces, incluso algunos se creen que son los investigadores. O sea, de hecho, lo que tú decías, ¿no? Se aparecen ahí buscando a las personas, los involucrados, los autores. Ahora, Estamos hablando de gente de mucho poder. sí. Entonces, A eso quería llegar, porque Sí. hablaba un poco en comerciales que ya estos padres, que serían los primeros sospechosos frente a cualquier situación, nunca se les apretó lo suficiente, nunca la policía los tuvo ahí. En el fondo, como veíamos el otro día el caso de este tipo en Estados Unidos que terminó matando a toda su familia, que cuando lo apretan, confiesa. A lo mejor no hubo, porque son gente poderosa, no hubo ese apriete suficiente para que estas personas digan, ¿sabes pertenece a qué? una élite de ellos. Exactamente, somos responsables de lo que pasó con nuestra propia hija, porque tomando en cuenta que hablabas de que crees tú y Jaime que la primera teoría que se haya culpado a los padres es la que tiene más asidero, después de 10 años me imagino que alguien lo apretó. Y ahora sumo un detalle, recuerdo que en un minuto dieron de baja muchos policías que estaban investigando este caso, y me imagino que este policía que siguió, ex policía hoy día, Sí, siguió de forma particular. siguió de forma particular, debe ser por lo mismo, porque hay alguna información que no se ha podido dar porque no hay cómo demostrar que eso es así. Claro, además que recuerda que ellos, yo lo dije al principio, ellos son víctimas, porque son los padres víctimas Claro, que exactamente. entonces han sido tratados así, pero que en algún momento, obviamente que una línea investigativa tendría que haber hecho un buen interrogatorio, Sí, en el claro. caso de ellos establecer si realmente ellos fueron al restaurante, cuánto se demoraron, cuánto tiempo estuvieron, ¿me entiendes? O sea, establecer, y además es curioso, o sea, no existen cámaras de seguridad. Y una Eso- cámara de seguridad que funciona para otras cosas, Pero no para eso, esto no. es como raro. Muy buen punto. Perdona, me apareció un pequeño video nomás que trataba de inculpar a esta... ¿Te acordás que había un video de una mujer que estaba parada cerca de la Exacto, habitación de que los era el niños? caso, la teoría de la mujer La de mujer de púrpura. Pero nada más que ese trozo, no está la imagen completa de una cámara que debería estar grabando 24 horas. Exacto. Hay cosas muy extrañas, Margarita. Antes de que sigamos con los datos que tiene nuestro querido Salfate, te quería preguntar algo. Ni Dios lo quiera, pero si nos vemos en algún minuto sometidos a una situación de terror como esa, que desaparece a alguien querido, ¿cómo tenemos que tratar el hecho del suceso para no borrar las pruebas? Bueno, aquí hay que aclarar que en Chile el 90% de las presuntas desgracias o desaparición se aclaran, o sea, en las primeras 48 horas. Perfecto. Queda no tenemos altas estadísticas en ese sentido. De casos no resueltos. Exactamente, o sea, son pocos los casos como los que tenemos mediáticamente que sabemos que no se han podido resolver, como el de Kurt Martinson, el de Matute Jones, que ya se logró, Fernanda Maciel, y ahora el del ingeniero que es en San Pedro de Atacama. ¿no? Claro, tienes toda la razón. Entonces, esos casos son los menos. Pero fíjate que al momento de que se puede hacer inmediatamente la denuncia, lo más importante es que no alteren los familiares, por ejemplo, el dormitorio o las cosas que son los enseres personales de esa persona que no encuentran, porque así la policía puede investigar. Muchas veces las personas no saben lo que está haciendo un pariente cercano. Tienes toda la razón. ¿Me entiendes? Tienes Entonces, toda la razón. eso podría establecer a la policía, le podría ayudar a establecer vínculos que a lo mejor la familia desconocía,
para poder saber y tener una línea investigativa clara. Pero en este caso, porque yo entiendo la pregunta de Natalie, pero en este caso estamos hablando de una niña de 3 años. Aquí es bien complejo porque finalmente los que alteran, por así decirlo, la situación son los mismos padres. Y desde ese punto de vista ya se genera una situación distorsionada, que es un poco lo que decías tú, pues, Margarita, que empiezan a generar informaciones, muchas teñidas de emocionalidad, muchas teñidas de miedo también, de culpa. Y me imagino también de querer... y fíjate que la experiencia nos ha demostrado lo que yo le estaba diciendo, porque resulta que en el caso del profesor Nivaldo, cuando el profesor Nivaldo desaparece, la familia entera, aglutinada, ellos ya tenían ellos suponían, empezaron ellos mismos a investigar, empezaron a ayudar a la policía, ¿me entiendes? O sea, lo positivo es que apareció parte lamentablemente del cuerpo del profesor, pero se pudo establecer rápidamente porque la familia, que no estaba ocultando información, sino que más bien estaba entregando la información, aportando para que la policía pudiera establecer, se logró esclarecer. ¿No es el caso acá, sientes tú? Porque a mí me pasa un poco eso, que yo siento que ellos no dan la información total. Ellos solo aluden ignorancia. Y pagan. Y con eso pagan, claro. No hay nada más que aportar. Sí, queridos Alfa, tenemos más datos, más antecedentes. El público está ansioso, nos están escribiendo en las redes sociales, en Twitter. Así somos oficial. ¿Qué viene, Sal? Esto es bien heavy, porque esto lo escuchamos a principios de este año. Y fíjate que es loco, porque cada teoría suena muy lógica y una parece que, ¡pum!, le pega un codazo a la otra. Y esta llamó mucho la atención a comienzos del año 2018. Se habla de que una de las teorías es que Madeleine, no por casualidad, fue encargada por una red de pedófilos, por una red de pederastas, y que fue entregada a un circuito donde hasta el día de hoy la han estado moviendo para ser entregada a personas que solicitan, digamos, este tipo de, perdón por la expresión, de mercadería humana. ¿Cómo llegamos a entender eso? Fíjate que ocurrió lo siguiente. Atención con este campamento de tráfico de niños que fue encontrado en Estados Unidos y que alguien hizo un vínculo con Madeleine McCann. Atención con el titular. Tenebrosos indicios de un campamento de tráfico de niños y un nombre tallado en madera. Maddie. ¿Qué es lo que pasa? Se dio a conocer esta noticia, ¿cierto? Como decía a principios de año, en Tucson, Arizona. ¿Qué es lo que pasa? Comienza gente que decide ayudar a campamentos o gente ocupa que van, digamos, con tarritos de comida, con abrigo, frazada, y que van viendo personas, digamos, que vienen en situación de calle, pero que han terminado agrupándose para hacer ollas comunes, en fin. De repente saben que se acaba de instalar de manera curiosamente muy organizada un nuevo campamento. Le dicen, de sorpresa, vamos a llegar este fin de semana y le vamos a traer todas estas sorpresas, ¿cierto? Y les vamos a leer la Biblia. Generalmente todo esto, gente que decide ayudar a personas, digamos, que están en situación de calle. Les mandan un aviso que los van a ir a visitar, ¿ok? Llega el día, 3 días después, y ven que están todos desmantelados. Es como que arrancaron. En vez de decir que bueno, este fin de semana, buenas noticias, vamos a recibir ayuda, alimentos, arrancaron. Y se encontraron con lo siguiente. Estamos viendo imágenes del campamento donde se ven restos de juguetes, ropa destrozada, sillas para niños de automóviles y una mezcla entre corral y cárcel, así como una cunita, así como un corral, digamos, para tener niños, pero que obviamente, más que estar reforzadas con cuerda, parecían prácticamente alambres de púa. O sea, como los querían retener prácticamente ahí. Ahora, entre todas las cosas que encontraron, lo que encendió las alarmas en el mundo entero fue lo siguiente. En uno de los árboles, estamos hablando de si Maddie fuera la que estuviese ahí como parte de este lugar, talló en madera, o la quemó ahí, ¿cierto?, su nombre que dice Maddie. Según las personas que hicieron este estudio, Margarita, te hago la pregunta, decían que correspondía perfectamente a la letra de alguien, más allá de la dificultad de escribir sobre un trozo de árbol, la de un niño, digamos, no adulto. 14 años tendría precisamente Madeleine McCann, si es que fue ella como parte de lo que se sospecha. Perdón, esto ya no es sospecha, se sobreentiende que efectivamente se estuvo un campamento que tenían niños secuestrados para el tráfico de los había niños, una Maddie. y que había una Maddie que obviamente decidió colocar su nombre ahí dejándolo impregnado en ese árbol.
se dice que, según los expertos, es lo que se menciona acá en la información, es que sería de un menor de edad y el nombre obviamente enciende las supuesto, alarmas. coincide. Entendiendo que puede haber Maddie por todos lados, pero... Y hay otro análisis que podemos hacer. O sea, se bajan algunas teorías inmediatamente, porque si hubiese estado secuestrada todo este tiempo en un subterráneo, estamos viendo una niña que escribe. O sea, una niña que sabe escribir. Claro, y muy buen Maddie, punto, que claro, claro, recibió instrucción académica, claro, o sea, escolar, tiene que haber básica. estudiado o debe haber tenido Algo, claro. alguna Muy buen punto. socialización o algún profesor que le enseñara, Claro, pero porque los 3 Maddie años se no perdió a los sabía, 3 pues, años, obvio. claramente. ¿Qué piensas? Estamos con la psicóloga forense Margarita Roja, que nos está acompañando. Margarita Rojo, querida Margarita, es un tema súper importante lo que estamos hablando. O sea, yo creo que tú has hecho un análisis perfecto, porque realmente a mí me sorprende. O sea, piensa tú que una niña de 3 años, que se supone que fue privada de libertad, difícilmente haya recibido instrucción escolar. Y además que esa letra, fíjate que cuando hablan de niños es porque las letras, las A y las O están bien Curva, redonditas. exactamente. Bien redonditas. Entonces, ahí se Hay con nota. dedicación, Claro. de Entonces, caligrafía. obviamente tiene caligrafía. Y fíjate que de hecho cuando uno va a... Tú puedes ver en los cuadernos de los alumnos, cuando tú quieres ver cuáles son los desordenados, los desordenados escriben muy desordenados. Como los médicos. Claro. En cambio, los niños más ordenados, más estructurados, entonces tienen cierta instrucción y cierto ensayo. Entonces es difícil pensar que si fue secuestrada, privada de libertad, haya estado algún tipo de formación. Porque mientras menos sepa, mientras más ignorante, más fácil de dominar a alguien. Exactamente, porque además que la van a privar de todo, porque lo que quieren hacer es ejercer control y mantenerla bajo cautiverio, inclusive... Cosificarla de todas maneras. Exactamente, cosificarla. Ahora, respecto a lo que decía Juan Andrés, existe este grupo de pedastas, pedófilos que son capaces de decir, oye, yo quiero a esa niña, tráemela, yo voy a pagar para que me la traigan. Eso se ve en las investigaciones, caso como un encargo. ¿Viste la película Taken con Liam Neeson, que secuestran a la hija que está de vacaciones en Europa? Y este es como un ex agente la sigue, va a buscar y se da cuenta de que hay un aparato así, pero tremendo, de intercambio para unos jeques árabes, donde pagaban personas como si fueran a comprar un auto con tales características, edad, de tal idioma, todo lo demás. Y que después en la película, digamos, en parte, digamos, del reportaje del making of, decían, bueno, nosotros nos basamos en hechos reales de que esto existe. Gente secuestran personas por encargo, con tales características. Sí. O sea, bueno, nosotros estamos un poco alejados de esa realidad. Por suerte. Por suerte, pero fíjate que no es descartable. O sea, de hecho, fíjate que no existe víctima al azar. O sea, ese es un principio criminológico. Toda víctima es elegida, no por su nombre, sino que por las circunstancias en las que se pueda encontrar. No corre aquí que la oportunidad sea el ladrón, sino que yo tengo que irme a la segura con alguien. Claro, porque, por ejemplo, una persona, todos podríamos ser eventualmente víctimas. Lo que pasa es que nos podríamos transformar en víctimas de alto riesgo dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. Por ejemplo, acá probablemente seamos una víctima de bajo riesgo porque estamos protegidos en este canal. Pero si nosotros salimos y estamos conduciendo y suponte tú que se te acaba la benzina ahí te transformas a tener alto riesgo, puede ser una víctima. Y además que se elige justamente, el delincuente va a elegir esa víctima que se encuentra en ese lugar, en esa circunstancia. Y en el caso de los pedófilos, fíjate que ellos todos los días suben un montón de páginas. De hecho, es brutal. Yo tengo entendido que eso está pero penado automáticamente por la ley. O sea, basta que alguien se sepa que tiene material. contenido, material. ¿Cierto? Que yo no he hecho, no he tocado a nadie, pero solo el hecho de acaparar, de guardar material de características eróticas de niños de menor edad, yo es un delito. Entro al tiro. Claro, o sea, es un delito por tener fotografía. Exactamente, es un delito, pero que lamentablemente, como ahora ya no hay tantos filtros en la web, tú te puedes meter ahí. La deep web. Claro. Exactamente, ahí podría funcionar. Entonces, fíjate que sí pueden pedir un niño o una niña en otros, o sea, pensemos en otros países que son realmente, hay paraíso de los pedófilos, o sea, Holanda. Lamentablemente ¿Por qué lo mencionas así? Porque en Holanda hubo al principio un partido de pedófilos que lograron ellos
legalizar Tienes que a toda partir de las razón, 12, sí. de los 12 Se me había años olvidado y eso, después pero- ellos se convirtieron en un movimiento social. Y de hecho, fíjate que algo ocurre ahí, que es donde están en Noruega. Sí. ¿Ya? En todo caso, yo me Perdón, en gustaría, México también hay una playa. Sí, una cosita que también me gustaría. Yo sé que tú estás siendo muy pragmática y es importante que nos des los datos directamente, pero también nosotros no queremos estigmatizar a ningún país ni nada. Sabemos que obviamente tú nos estás hablando de términos legales y psicológicos que es fundamental Pero ¿sabes para qué? nosotros que los conozcamos hoy día. Pero yo sobo tus palabras y Margarita lo hablamos. O sea, digamos las cosas como son. Sí. Esto corresponde aparte, y perdón por lo manoseado del término, a una conspiración. Esto es un lobby de gente poderosa que quiere normalizar y legalizar una corrupción mental, digamos, basada en gustos insanos, y que ellos han logrado incluso desestabilizar el sentido común, instalándolo socialmente como algo de puede ser. Y eso amerita un estudio que en algún momento deberíamos hacerlo. Nos vamos querida a amiga. tener que conversar, sí. A ver. Gracias, Margarita, por todos los Y datos disculpa, tan y de interesantes. hecho fíjate que hay un dato, porque inclusive se ha investigado, porque como a mí me tocó, yo comentaba en comerciales, un caso de Noruega, y fíjate que hay una ciudad en Noruega, en este momento no me acuerdo, pero que tenía más de 2000 denuncias, Wow. porque había vulneración hacia los niños. Qué terrible. O sea, no solamente acá en Chile tenemos un CERAME, en otros países también existe eso. Con protección a los pedófilos. Así que por eso después podemos entregar la información fidedigna. Ya, atención gracias. con lo siguiente, a propósito de lo que está diciendo Margarito y la excelente pregunta que hizo Natalie, la verdad es que volvamos a las teorías originales. Los papás, 7 amigos en total, habían 2 presencias de pedófilos en ese grupo. ¿Sí? Dentro de los amigos. ¿En ese grupo? Sí, ¿Grupo de señor. amigos? Se los digo de inmediato. Ellos son conocidos como Tapas 9, porque eran 9 en total, los 7 amigos más los 2 padres, o sea, padre y madre de Madeleine McCann, en donde los detectives le colocaron ese nombre. Lo estamos viendo en pantalla. Son todos personas de la alta alcurnia, ¿cierto? Son personas de alto poder, con buenos apellidos, con buenos trabajos y con un gran poder adquisitivo. Entre los que está ahí lo pueden ver abajo a la derecha, la última persona del lente es David Payne, quien ya había sido acusado de pedofilia. Estamos hablando del grupo de amigos que va a vacacionar juntos. Él ya había sido acusado de pedofilia, ni más ni menos. La verdad es que él incluso se habla, atención con lo que voy a decir porque esto es súper delicado, y sin embargo fue estudiado de inmediato por la policía y no a primera instancia. Payne, ese hombre, tuvo conductas bastante extrañas respecto a Madeleine ya en situaciones anteriores. Es la primera vez o la segunda que salían de vacaciones, pero ellos se veían, ellos se conocían. Son un grupo de amigos. Conductas extrañas que incluso cuando hablaba, al registrar los teléfonos y conversaciones que tenían entre el papá de Madeleine y este hombre, uno se encontró con conversaciones de la siguiente naturaleza. No lo vas a poder creer. Atención. Estaba sentada, esto es lo que nos dice Caterina Gaspar, que siempre hace la declaración de cómo ve la relación de este hombre con la pequeña. Estaba sentada, ¿cierto?, Madeleine McCann, entre Dave y Gary, vale decir, el hombre acusado de pedofilia y su padre. Creo que ambos conversaban sobre Madeleine, estaban hablando de la niñita que estaba entre los dos. Discutían sobre una posible situación, no se sabe qué. Recuerdo a Dave diciéndole a Gary, el padre, algo como, ¿ella haría esto? Y continúa. Cuando él mencionó esto, Dave estaba chupando uno de sus dedos. Lo entraba y lo sacaba de su boca. No es simplemente que lo estaba chupando, está haciendo un gesto de entrar y sacar el dedo de su boca, mientras con su otra mano hacía círculos en su pezón sobre su ropa. A ver, si es que no les quedó claro, se los vuelvo a repasar. El hombre ese, acusado de pedofilia, en algún momento, Está en la amigo mesa de la familia, ve una de las amigas, que también es del grupo, que ellos están conversando. ¿Quién está conversando? Este hombre, el papá de Madeleine, y Madeleine, que está aquí entre los dos. Estamos los dos conversando, dos adultos, y está la niñita jugando entre las rodillas de uno y otro. Y ella alcanza a escuchar es que el acusado de pedófilo le dice, oye, ¿y tu hija haría esto? Y el papá dice, haría esto, y mientras se toca, de manera erótica, el papá, con un dedo, se lo introduce y se lo saca repetidas veces en la boca, como si, al parecer, la pregunta de lo que estaban hablando era cómo practicar sexo oral, es lo que yo entiendo. O sea, no creo que se le estaba preguntando si todavía su hija se chupa los dedos, no creo que están hablando de eso. Perdón, yo iría más allá. Y me parece que aquí ya... Ni siquiera haría la idea de una felación, sino que
creo que ya el gesto en sí, aunque no implique Un papá felación, participando en esa conversación, Jaime. me parece ya de un nivel de perversión tremendo. O sea, y aquí quiero retomar algo que decía Natalie. O sea, primero, un pedófilo... uno viejo, ¿eh? Siempre. Es que... A ver, un pedófilo, lo comentaba Margarita, lo preguntaba muy bien Natalie hace un rato, un pedófilo no tiene solución. O sea, no se sana. No se sana y eso está hiper comprobado. Incluso la castración química no resulta. Porque efectivamente el tipo tiene su rollo acá, digamos, no en los genitales. Claro. Por otro lado, no significa que siga por otro lado, a mí me parece muy raro, o sea, yo soy papá de 2 niños. Yo no tendría un amigo pedófilo, fíjate. Y además, no me parece lógico, de ser absolutamente real esto que declara esta amiga, establecer esta... Menos haría yo un gesto evidentemente erótico, que insisto, va más allá de la idea de la felación. Yo creo que ya la idea de chuparse el dedo y tocarse un pezón es erótico, es una dinámica erotizante. Me parece muy perverso todo. Y me parece que, digamos, mira, con papá esté hablando de eso, o sea, ya... Esto que decir es terriblemente perverso, me tocó leerlo en algún medio internacional, recuerdo que fue este año o a finales del año pasado, que habían descubierto una pareja de pedófilos, hombre y mujer, que estaban pensando entre los dos tener un hijo para abusar de él y al mismo tiempo poder prostituirlo. Entonces, nosotros no sabemos si los padres de Madeleine también tenían este tipo de perversión. No sabemos, no se sabe, porque la única forma de saberlo es que alguien los haya acusado anteriormente de un caso de abuso. Y como esa información no está, no sabemos hasta dónde puede estar también la perversión de los mismos padres. ¿Cómo puede alguien venir tan fallado de fábrica, güey? Dios mío, ¿cierto? ¿Qué pasa? O sea, hemos hablado tantas cosas y también estaba acordando hablábamos del secuestro, hablábamos también de que hay niños que son encargados desde otros países, que también es una cosa terrible. Me estaba acordando de una película. ¿Cuál? De Hostal. Claro, que porque hablábamos de los niños que podían ser encargados por otros países, y en Hostal, en esta película, eran distintas personas que pagaban por asesinar a otros con distintas herramientas y según la nacionalidad tenían distintos valores. Distintos precios. Y eran personas muy poderosas que tenían poder, pero poder grandísimo, millones, fortuna, aviones, todo tipo de cosas. Pagar por torturar y matar. Claro, y su placer era eso. Ahora, el riesgo de las redes sociales, fíjate, estaba pensando, porque yo voy a ser muy honesto, y cometo muchas veces la torpeza de subir fotos de mis hijos de chochera en redes sociales. Claro. Sí. Y la verdad es que es tremendo, porque uno piensa, uno de repente toma conciencia, pero por supuesto que sí, y uno toma conciencia, de repente te abstraís del tema y tú decís, ¿qué está? Pero... Porque efectivamente se pierde una vinculación entre lo público y lo privado, donde quizás tú tienes plena noción de lo que estás haciendo, pero no sabes lo que va a hacer el otro. Exactamente. Y eso es muy riesgoso. Para que ustedes entiendan, este caso, como el dato que acabamos de entregar, es tan sórdido que incluso a la policía le cuesta andar más allá de su propio deber. ¿Cuántos avistamientos hay de Madeleine? Más de 101 en distintos países. Quisiera hacer un comentario antes de que viéramos lo que estás diciendo, porque fíjate que la perversión se transgrede a sí misma, o sea, va en escalada. Va subiendo. Va subiendo. Entonces, fíjate que el relato que tú hiciste, o sea, efectivamente de padres que pudieran ser tan perversos que pudieran también tener ese componente de pedofilia, porque, o sea, lo que tú decías, o sea, no se me ocurriría tener, o sea, si tengo niños chicos, ser amiga o amigo de un pedófilo, porque además sabemos que son predadores, ellos van a intentar agredir sí o sí a un niño. Y a veces esa conversación que escuchó su amiga es muy sospechosa. Lo que dice es tan cierto que tengo un dato más para entregar con respecto a eso mismo. Sí, no te preocupes, Salfa, el público nos está esperando, nos vamos un minuto y celebremos juntos este regalo que es de todos y para todos. Falta muy poco, comprométete este año con la Teletón. Teletón 40 años, el regalo de todos. 30 de noviembre y 1 de diciembre. Un aplauso para nuestra querida Teletón, que parte este viernes y como dice la tía Yoli, que nos vaya bien, que nos vaya bien, ¿cierto? Que nos vaya increíble. Y quiero agradecerte a ti de todo corazón, Margarita, porque has sido brillante, con un público maravilloso que nos ha acompañado. Y gracias también a todos tus comentarios y a todo también tu conocimiento. Un aplauso para gracias Margarita por la invitación, gracias por la confianza. Forense, que nos acompañó hoy. Y hoy día también tenemos una noche especial, porque el trasnoche se viene muy, muy bueno en la red con
Expediente S. Excelente, querida amiga. Hoy día tenemos en estreno exclusivo el remake de Papillón. Mira. ¿Y quién aparece ahí? Rami Malek, hoy día el conocido protagonista de la película de la vida de Freddie Mercury, aparece como uno de los presos en este clásico de clásicos vuelto a ser. En Gigantes en el cine y la televisión, Jack el Cazagigante, El ataque de los titanes, Big Man Japan, Tierra de Gigantes, Los viajes de Gulliver, ahí junto a Jack Black, y El ataque de la mujer de 50 pies. Y entre grandes directores continuamos con el más prolífico cineasta japonés Takashi Miike, esta vez 13 asesinos. Película de samurái clásica hecha por la mano de un genio del cine contemporáneo. ¿Cuándo? Ahora en Expediente. Increíble. Nos vemos mañana a las 12. Gracias, Lama. Gracias, Jaime. Gracias, Margarita. Esto fue Así Somos. Bajamos el telón, pero quédese en la red.